Hoy vamos a transformar una botella de plástico en una maceta de cemento con esta carita divertida. Hola amigos, soy Antonio y les doy la bienvenida al canal. Cada semana comparto ideas para hacer macetas de cemento usando materiales reciclados. Si te gustan estos proyectos, suscríbete y deja un like y cuéntame en los comentarios qué diseño te gustaría ver. Vamos a crear juntos. Esta botella de plástico ya la usamos en 2 tutoriales anteriores del canal. Ahora vamos a aprovechar el fondo para crear la base de nuestra nueva maceta. Con el cautín caliente hacemos un orificio para que funcione como drenaje y el agua pueda salir bien. Después calentamos el borde con una plancha para engrosarlo. Así queda más firme y más fácil de manejar mientras trabajamos el cemento. Mezclamos una parte de cemento con 2 partes de arena. Yo uso 2 jarritos de arena por 1 de cemento. Si quieres un acabado más rústico, puedes usar hasta 4 partes de arena. La arena que uso es de construcción y ya está cernida. También puedes usar arena de mar o de río, siempre que esté bien lavada y cernida. En este caso, estoy usando cemento gris, pero también puedes usar cemento blanco si prefieres otro tono. Antes de agregar el agua, mezclamos muy bien los materiales secos con una cuchara. Movemos desde los bordes hacia el centro y hasta el fondo del recipiente, así logramos una mezcla pareja. Agregamos el agua poco a poco, mezclando despacio hasta lograr una masa firme que no quede muy líquida. Esto nos permite modelarla mejor sobre la base de la botella reciclada. Si la mezcla queda muy aguada, se desliza y es difícil trabajar. Si está muy seca, no se adhiere bien a la estructura. Buscamos una consistencia firme y manejable, parecida a una masa para pan, como puedes ver en el video. Tomamos pequeñas porciones de la mezcla y empezamos a cubrir los laterales de la estructura de plástico. Presionamos bien con los dedos o las palmas para que se adhiera. Alisamos y extendemos hacia afuera, rellenando todos los espacios, especialmente los bordes para que no queden huecos. Rellenamos la parte externa del fondo de la botella, incluyendo las hendiduras. Así logramos que los laterales queden lo más rectos y nivelados posible con el fondo. Para nivelar la base, colocamos la maceta sobre una superficie plana y presionamos suavemente. Esto ayuda a que al secar quede equilibrada. Después colocamos la maceta sobre su borde y con un palillo o extremo de un pincel abrimos el orificio de drenaje para que el agua pueda salir bien. Usamos una espátula, un cuchillo metálico o incluso uno plástico desechable al que le hayamos lijado los dientes para alisar bien el fondo y los laterales de la maceta. El cuchillo metálico nos ayuda a lograr un acabado más prolijo y uniforme que los de plástico. Para evitar que la mezcla se deslice por el borde superior, dejamos la maceta en esta posición hasta que se seque un poco y tome firmeza. Vamos a decorar nuestra maceta con masa modelable de cemento. La idea es formar un rostro tipo caricatura, jovial, simpático y que al verlo nos saque una sonrisa. Antes de empezar hicimos un boceto con lápiz sobre la maceta para marcar los espacios donde iría cada parte del rostro. Antes de empezar hicimos un boceto con lápiz sobre la maceta para marcar los espacios donde irá cada parte del rostro. No se preocupen si se borra mientras trabajamos, es solo una guía inicial. Ya tengo lista la masa modelable que uso para decorar. Si quieres aprender cómo prepararla, puedes ver los otros tutoriales del canal. Es importante mantener la masa en una bolsa o en un recipiente cubierto con plástico mientras trabajamos. Así evitamos que se seque con el aire y tenemos tiempo para modelar tranquilos.
Si notas que la masa se endurece porque pasaste mucho tiempo modelando, te recomiendo agregarle pequeñas cantidades de cola blanca y volverla a amasar. Esto ayuda a que la masa se recupere al 100% y vuelva a estar flexible. Comenzamos por los ojos. Queremos que parezcan 2 granos de frijol o maní. Para eso tomamos 2 bolitas de masa del mismo tamaño y las modelamos entre las palmas hasta darle esa forma. Como la maceta ya está seca, aplicamos una capa de cola blanca o de carpintero con un pincel en la zona donde vamos a colocar cada parte del rostro. Esto ayuda a que la masa modelable se adhiera bien. Pegamos los ojos uno al lado del otro lo más próximo posible. La parte más estrecha de cada ojo queda hacia arriba para reforzar ese efecto caricaturesco. Con un instrumento de punta hacemos un pequeño orificio en la parte superior de cada ojo. Eso marcará las pupilas, que se notarán aún más al momento de pintarlas. Ahora trabajamos la boca. Formamos un rollito largo de masa y lo colocamos siguiendo el trayecto del boceto que marcamos. Es una boca grande, casi como la de un payaso. Una vez bien pegada, modelamos principalmente el labio inferior. Pellizcamos un poco en el lado izquierdo para darle esa expresión medio tonta y simpática que buscamos en el rostro caricaturesco. Para los dientes, hacemos otro rollito de masa y lo cortamos en 5 partes del mismo tamaño. Damos forma de diente a cada uno y lo pegamos en la maceta, colocándolos grandes y con ligera inclinación hacia la izquierda. Esto refuerza la idea de una boca divertida de caricatura. Ahora vamos a trabajar las orejas. La idea es que queden en relieve, solo marcando la forma y siguiendo el estilo caricaturesco, grandes y simpáticas. Hacemos un rollito de masa del tamaño aproximado del boceto de las orejas, aplicamos cola blanca en la zona y vamos pegando el rollito siguiendo el contorno marcado. Luego formamos 2 bolitas de masa, con ellas modelamos el trago y el lóbulo de cada oreja, completando el diseño de manera sencilla y divertida. Para terminar el modelado, colocamos un rollito de masa sobre todo el borde superior de la maceta. Este detalle nos ayuda a reforzar el acabado y al mismo tiempo forma parte de la cabellera de nuestra caricatura. Al colocar el rollito tratamos de cubrir lo más posible el borde de plástico de la estructura, logrando un mejor acabado visual. Luego formamos una bolita de masa y la colocamos como si fuera un mechón que cae sobre el lado izquierdo del rostro. Este detalle suma personalidad y gracias al diseño.
Texturizamos tanto el mechón como el borde, marcando líneas que simulen el cabello. Esto le da un toque final muy bonito y realza el efecto caricaturesco. Dejamos secar la decoración hecha con la masa modelable al menos 3 horas antes de comenzar a pintar. Si lo prefieren, pueden esperar más tiempo para asegurarse de que la masa esté completamente seca. Esto depende mucho del clima del lugar donde vivan. En nuestro caso, como hace bastante calor y hay poca humedad relativa, la masa con cemento seca rápido. Para la decoración final utilizamos pinturas acrílicas ideales porque tienen un buen cubrimiento y son resistentes. Usamos un pincel de cerdas suaves para lograr un acabado prolijo y uniforme. Comenzamos pintando los ojos y los dientes con pintura acrílica blanca. Para que el blanco resalte bien sobre el resto de los colores, es necesario dar más de una mano de pintura. El resto de la maceta, que incluye todo el rostro y la cabeza, lo pintamos con color piel. Al igual que con los ojos y los dientes, damos varias manos de pintura hasta lograr una buena cobertura. Si lo prefieren, pueden aplicar una base de pintura blanca en toda la maceta antes de dar el color piel, sobre todo si trabajaron con cemento gris. Esto ayuda a que los colores resalten más. Al cabello y al mechón le aplicamos pintura acrílica color amarillo, logrando ese toque alegre y caricaturesco. Con la parte de atrás de un pincel marcamos las pupilas con pintura negra. Luego pintamos las cejas rectas, alineadas con la parte externa de los ojos, y agregamos algunas arrugas en los extremos laterales de los ojos para darle expresión. Por último, damos un pincel seco con pintura marrón y rojo para reforzar el aspecto caricaturesco del proyecto y sumar profundidad a los detalles. Finalmente, una vez que todo el trabajo de pintura esté completamente seco, aplicamos una capa de barniz para exteriores. El barniz no solo resalta los colores y le da un mejor acabado a la maceta, sino que también actúa como impermeabilizante, protegiendo nuestro trabajo del clima y asegurando que dure mucho más tiempo. Aquí ya pueden ver el proyecto terminado. ¿Qué les parece? Me encantará leer sus comentarios y saber qué opinan. Si llegaron hasta aquí, no olviden regalarnos un like, suscribirse si aún no lo han hecho y compartir este video con amigos y familiares que disfrutan de las macetas, la jardinería y las manualidades. Les sembramos una hermosa suculenta que resalta aún más a la belleza de nuestro proyecto. Anímense a crear el suyo y compartirlo con nosotros. Bueno amigos, espero que este tutorial les haya gustado tanto como a mí disfrutar haciéndolo. No se pierdan el próximo video porque seguiremos creando juntos macetas originales y llenas de encanto. Chao, bendiciones para todos y hasta muy pronto.